que intentan conservar los pares de las ruedas y los pares de inercia que intervienen en un camión. A la aerodinámica del vehículo. B. El sentido del giro que llevan. C. La adherencia de las ruedas. D. El eje geométrico vertical del vehículo. Respuesta. B. Cod. 757. A medida que aumenta la velocidad, el camión tiene que desplazar a la misma cantidad de aire. B. La fuerza aerodinámica. C. Menos cantidad de aire. D. Más cantidad de aire. Respuesta. D. Cod. 770. Antes de empezar a cargar un contenedor con bultos que contengan materia peligrosa, se debe hacer un examen para comprobar a la fecha de la última fumigación. B. La capacidad y distribución de espacios. C. La inexistencia de residuos de la carga precedente. D. La fecha de la última revisión de la estructura. Respuesta. C. Norma. Norma. Cod. 772. Antes de iniciar la carga de mercancía peligrosa en un camión furgón, el cargador está obligado por norma a solicitar al conductor la presentación A. De la ficha técnica del vehículo con la ITV en vigor. B. Del permiso de circulación y la ficha técnica del vehículo. C. Del certificado ADR del vehículo. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Respuesta. D. Cod. 799. Cuando el conductor de un camión acelera en una pendiente ascendente, ¿qué ocurrirá con la mercancía? A. Tenderá a desplazarse hacia el lateral del vehículo que soporte más peso. B. Tenderá a desplazarse en el mismo sentido de la marcha del vehículo. C. Tenderá a desplazarse en sentido opuesto a la marcha del vehículo. D. No tenderá a desplazarse hacia ninguna parte. Respuesta. C. Cod. 800. Cuando el conductor de un camión frena en una pendiente descendente, ¿qué ocurrirá con la mercancía? A. Tenderá a desplazarse en sentido opuesto a la marcha del vehículo. B. Tenderá a desplazarse en el mismo sentido de la marcha del vehículo. C. Tenderá a desplazarse hacia el lateral del vehículo que soporte más peso. D. No tenderá a desplazarse hacia ninguna parte. Respuesta. B. No. Cod. 811. Cuando la trayectoria es más cerrada que la que debería realizar, el camión A. Derrapa. B. Se balancea. C. Subvira. D. Sobrevira. Respuesta. D. Cod. 827. Cuando una curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido, los apoyos son A. Fuertes. B. Débiles. C. Largos. D. Cortos. Respuesta. C. Cod. 862. Durante la carga de las mercancías peligrosas, el vehículo deberá A. Estar perfectamente señalizado. B. Tener encendidas las luces de avería. C. Estar perfectamente inmovilizado. D. Colocarse siempre de manera paralela a la fuente de carga. Respuesta. C. Cod. 864. Cada vez que se realiza un cambio de marcha durante la subida de una pendiente, el camión A. Pierde potencia y reduce velocidad. B. Gana potencia y aumenta velocidad. C. Pierde potencia y aumenta velocidad. D. Gana potencia y reduce velocidad. Respuesta. A. Norma. Cod. 909. El denominado ángulo de deriva está relacionado con A. El deslizamiento del camión cuando se produce un derrape. B. La adherencia del neumático sobre el pavimento. C. La capacidad de un camión para conservar su estabilidad. D. La trayectoria del camión en una curva. Respuesta. D. Cod. 910. El deslizamiento producido cuando la velocidad de giro de la rueda no coincide con la velocidad lineal del camión puede darse A. Tanto por aceleración como por frenada. B. Tanto por aceleración como por velocidad. C. Solo por frenada. D. Solo por aceleración. Respuesta. A. No. Cod. 958.
El subviraje es un fenómeno físico que se produce en una curva cuando la trayectoria real del camión coincide exactamente con la que se debería realizar. B. La trayectoria real del camión es más cerrada que la que se debería realizar. C. El camión gira su eje vertical en forma de derrape. D. La trayectoria real del camión es más abierta que la que se debería realizar. Respuesta. D. Cod. 976. En camiones de caja abierta, donde debe situarse la carga para reducir la resistencia del aire. A. En la parte trasera de la caja. B. En la parte delantera de la caja. C. Lo más centrada posible en la caja. D. Lo más elevada posible. Respuesta. C. Norma. Cod. 1023. En el transporte de mercancías peligrosas, el grupo de embalaje I debe utilizarse. A. Únicamente para explosivos. B. Para mercancías de menor peligrosidad. C. Para mercancías muy peligrosas. D. Únicamente para transporte en GRG. Respuesta. C. Norma. Acuerdo. ADR 2015. 2. Cod. 1024. En el transporte de mercancías peligrosas, el grupo de embalaje 2 se debe utilizar. A. Para el transporte de mercancías muy peligrosas. B. Para el transporte de mercancías medianamente peligrosas. C. Únicamente para el transporte de gases. D. Únicamente para el transporte de gases inflamables. Respuesta. B. Cod. 1049. En general, la carga de las materias de la clase 6,1 tóxicas. A. Está prohibida cerca de acuíferos. B. Está prohibida en el interior de núcleos urbanos sin autorización de la autoridad competente. C. Está prohibida en determinadas condiciones medioambientales. D. No tiene ningún tipo de prohibición especial. Respuesta. B. Norma. Cod. 1054. En la estiba de un vehículo, ¿para qué sirve un torno? A. Para rotar la mercancía sobre su eje. B. Para comprimir una carga a granel. C. Para subir o bajar la mercancía. D. Para generar tensión sobre cinchas y cables. Respuesta. D. Cod. 1064. ¿Qué es la aceleración? A. Es la máxima velocidad del camión. B. Es la máxima potencia del camión. C. Es la mínima velocidad del camión. D. Es la modificación de la velocidad del camión. Respuesta. D. Cod. 1166. ¿Qué debe hacer el conductor de un camión para reducir la resistencia a la pendiente? A. Interrumpir la fuerza de tracción. B. Utilizar el freno con más frecuencia. C. Reducir el número de cambios de marcha. D. Aumentar el número de cambios de marcha. Respuesta. C. Cod. 1173. Se denomina aceleración a la magnitud física que mide la variación A. De la velocidad de un camión respecto de la distancia recorrida. B. De la velocidad de un camión respecto del tiempo. C. Del tiempo en relación con la distancia recorrida por un camión. D. De la distancia recorrida respecto de la velocidad de un camión. Respuesta. B. Cod. 1174. Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un camión en una pendiente ascendente se pierde un determinado porcentaje de A. Aceleración. B. Peso. C. Velocidad. D. Fuerza. Respuesta. C. Cod. 1194. Se entiende que la distribución de la carga en el camión es A. El peso total de la carga. B. El peso total del vehículo cargado. C. La parte del peso total que soporta cada eje. D. La parte del peso total que soporta cada rueda. Respuesta. C. Cod. 1201. Según el ADR, deben utilizarse embalajes del grupo 3 para A. Las mercancías más peligrosas. B. Los líquidos inflamables. C. Los transportes combinados.
D. Las mercancías con un menor grado de peligrosidad. Respuesta. D. Norma. Cod. 1292. Durante la frenada en curva, si aumenta la fuerza de frenado, la fuerza de guiado lateral disminuye y el vehículo A. Gana estabilidad. B. Se bloquea. C. Provoca el efecto aquaplaning. D. Pierde estabilidad. Respuesta. D. Cod. 1300. Si durante una subida se interrumpe la fuerza de tracción del camión, la velocidad disminuye de forma A. Proporcional al grado de la pendiente. B. Tangencial al grado de la pendiente. C. Similar al grado de la pendiente. D. Inversamente proporcional al grado de la pendiente. Respuesta. A. Cod. 1302. Si el conductor realiza la carga de mercancía peligrosa en un vehículo, ¿quién le debe proporcionar la información para hacerla? A. Transportista. B. Expedidor. C. Cargador. D. Fabricante. Respuesta. C. Norma. Cod. 1330. Si se aumenta la altura de la carga, el centro de gravedad del camión A. Se desplaza hacia arriba. B. Se mantiene en el mismo punto. C. Se desplaza hacia atrás. D. Se desplaza hacia abajo. Respuesta. A. Cod. 1390. Una materia peligrosa sólida que pueda pasar a líquida durante el transporte por acción de la temperatura ambiente. A. Debe clasificarse como líquida. B. Debe indicar su peligro con el número 43. C. No está autorizada para ser transportada a granel. D. Debe llevar etiquetas de las clases 3 y 4. Respuesta. C. Cod. 1413. Un transporte de mercancías peligrosas debe ir acompañado de A. Un documento de control de llenado, en el caso de las cisternas. B. Una lista de comprobaciones de carga, en el caso del transporte a granel. C. Una carta de porte. D. Un certificado de revisión del tacógrafo. Respuesta. C. Cod. 1728. ¿Cómo debe estar dispuesta la carga transportada en un vehículo? A. Debe ser difícil de sujetar. B. Debe ser pesada. C. Debe ser muy voluminosa. D. No debe comprometer la estabilidad. Respuesta. D. Norma. Road. Cod. 2069. ¿Qué es la guiñada? A. Es una trayectoria real del camión más cerrada de la que debería realizar. B. Es el movimiento giratorio alrededor del eje vertical del camión. C. Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. D. Es una trayectoria real del camión más abierta de la que debería realizar. Respuesta. B. Cod. 2073. Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares. ¿Qué sucede cuando la suma de las fuerzas y los pares aplicadas a un camión es igual a 0? A. Que hay aceleración. B. Que el vehículo se encuentra en reposo. C. Que hay desaceleración. D. Que hay falta de gravedad. Respuesta. B. Cod. 2074. Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares. ¿Qué sucede cuando la suma de las fuerzas y los pares aplicadas a un camión es distinta de 0? A. Que el vehículo se mueve. B. Que el vehículo se encuentra en reposo. C. Que hay falta de gravedad. D. Que hay incremento de temperatura. Respuesta. A. Cod. 2075. Entre las fuerzas que intervienen en el movimiento de un camión, ¿cómo se denomina la fuerza de la atracción terrestre? A. Fuerza motriz. B. Fuerza de frenado. C. Fuerza de gravedad. D. Fuerza de guiado lateral. Respuesta. C. Cod. 2076. ¿Qué son los pares de viraje? A. Unas fuerzas que intervienen en el camión. B. Unas fuerzas de desaceleración que intervienen en el camión. C. Unas fuerzas de aceleración que intervienen en el camión. D. Unas fuerzas de gravitación que intervienen en el camión. Respuesta. A. No. Cod. 2077.
¿Qué son los pares de las ruedas y pares de inercia? A. Unas fuerzas de gravitación que intervienen en el camión. B. Unas fuerzas que intervienen en el camión. C. Unas fuerzas que no intervienen en ningún vehículo. D. Unas fuerzas de aceleración que intervienen en el camión. Respuesta. B. COD 2078. ¿Qué función realizan los pares de viraje? A. Tratan de empujar al camión hacia un lateral. B. Tratan de empujar al camión hacia atrás. C. Tratan de girar al camión en torno al eje geométrico vertical. D. No realizan ninguna función. Respuesta. C. COD 2079. ¿Cómo actúa la fuerza de frenado en un camión? A. Actúa paralela a la fuerza motriz. B. Actúa perpendicular a la fuerza motriz. C. Actúa en contra de la fuerza motriz. D. Actúa a favor de la fuerza motriz. Respuesta. C. COD 2438. ¿Cómo se denomina la acción que sucede al frenar cuando parte del peso que soporta el eje trasero de un camión pasa hacia adelante? A. Desplazamiento de masas. B. Fuerza de molaridad. C. Fuerza atemporal. D. Balanceo. Respuesta. A. Norma. COD 2440. ¿Qué es el apoyo? A. Es el término que sirve para explicar una fase por la que pasa el camión al tomar una curva. B. Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y pierden el contacto con el suelo. C. Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. D. Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. Respuesta. A. COD 2442. En un camión, ¿qué es el balanceo? A. Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y pierden el contacto con el suelo. B. Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. C. Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. D. Es un movimiento de giro sobre el eje vertical. Respuesta. B. COD 2443. En un camión, ¿qué es el cabeceo? A. Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y pierden el contacto con el suelo. B. Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal. C. Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. D. Es el movimiento de giro sobre el eje vertical. Respuesta. C. COD 2449. La fuerza que se opone al avance de un camión a través del aire se denomina A. Resistencia por rozamiento. B. Resistencia aerodinámica. C. Fuerza de molaridad. D. Fuerza atemporal. Respuesta. B. Norma. Sin. COD 2450. La resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su masa se denomina A. Fuerza atemporal. B. Balanceo. C. Resistencia a la aceleración. D. Resistencia por rozamiento. Respuesta. C. COD 2451. En un camión, ¿qué es el sobreviraje? A. Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. B. Es una trayectoria real del vehículo más abierta de la que debería realizar. C. Es el movimiento de giro sobre el eje vertical. D. Es una trayectoria real del vehículo más cerrada de la que debería realizar. Respuesta. D. COD 2452. En un camión, ¿qué es el subviraje? A. Es una trayectoria real del vehículo más abierta de la que debería realizar. B. Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha. C. Es el movimiento de giro sobre el eje vertical. D. Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y pierden contacto con el suelo. Respuesta. A. COD 2453.
¿Cómo se denomina el término que sirve para explicar una fase por la que pasa el camión al tomar una curva? A. Fuerza termotecnia lateral. B. Apoyo. C. Guiñada. D. Aquaplaning. Respuesta. B. Norm. Cod. 2455. La deriva del neumático de un camión depende de A. La fuerza termotecnia lateral. B. La fuerza de solubilidad térmica. C. La velocidad. D. La fuerza termodinámica. Respuesta. C. Norm. Cod. 2456. La deriva del neumático de un camión depende de A. La fuerza termodinámica. B. La fuerza segmentarial cónica. C. La fuerza motriz. D. La carga del vehículo. Respuesta. D. No. Cod. 2457. La deriva del neumático de un camión depende de A. La presión de inflado del neumático. B. La fuerza de la atracción terrestre. C. La fuerza de gravedad. D. La fuerza submotriz. Respuesta. A. Cod. 2458. La deriva del neumático de un camión depende A. De la distancia de aceleración. B. Del perfil del neumático. C. De la fuerza de molaridad. D. Del coeficiente aerodinámico. Respuesta. B. Cod. 2459. ¿Qué se produce cuando la velocidad angular o de giro de la rueda no coincide con la velocidad lineal del camión? A. El deslizamiento. B. La deriva. C. La atracción terrestre. D. La fuerza submotriz. Respuesta. A. Norm. Cod. 2460. El deslizamiento de las ruedas motrices de un camión puede darse A. Por el cambio a una relación de marchas inferiores. B. Por entrada de impurezas gaseosas. C. Por una reducción paulatina de la velocidad. D. Por una fuerte aceleración o por una frenada excesiva. Respuesta. D. Cod. 2461. Una de las formas de medir el deslizamiento de las ruedas motrices de un camión es A. La curva de deslizamiento aparente. B. El índice térmico de desplazamiento. C. El coeficiente de deslizamiento aparente. D. El coeficiente aerodinámico. Respuesta. C. Cod. 2462. ¿Qué función, entre otras, tiene el sistema de suspensión de un camión? A. Proporcionar cierto confort. B. Que las imperfecciones del terreno se transmitan al habitáculo. C. Evitar el balanceo de la carrocería. D. Evitar el cabeceo. Respuesta. A. Cod. 2463. ¿Qué función, entre otras, tiene la suspensión de un camión? A. Moderar la velocidad del vehículo. B. Proporcionar cierto confort. C. Aumentar la aceleración del vehículo. D. Regular la presión de inflado. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 2464. El sistema de suspensión de un camión. A. Regula la presión de inflado. B. Evita que la rueda sufra un cierto deslizamiento. C. Evita que todas las imperfecciones del terreno se transmitan dentro del habitáculo. D. Controla la temperatura ambiente. Respuesta. C. Cod. 2465. ¿Qué función, entre otras, tiene la suspensión de un camión? A. Permitir el empleo de compuestos más blandos que proporcionen una menor adherencia. B. Controlar la generación de calor asociada a la deformación. C. Moderar la velocidad del vehículo. D. Evitar que todas las imperfecciones del terreno se transmitan dentro del habitáculo. Respuesta. D. No. Cod. 2562. La elección de la relación correcta de la caja de cambios de un camión durante la marcha depende A. De las diferentes relaciones de sus engranajes. B. Del tipo de neumáticos. C. De la experiencia del conductor. D. Del rozamiento mecánico. Respuesta. A. Cod. 2563.
¿Qué factor interviene en la elección de la relación de marchas de la caja de cambios de un camión? A. La adecuada relación de engranajes del diferencial. B. El perfil de la ruta. C. La inadecuada utilización del pedal del acelerador. D. La entrada de impurezas gaseosas. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 2565. Respecto de los neumáticos de un camión, es lo mismo la deriva que la pérdida de adherencia. A. Sí, pero solo en superficies secas. B. Sí, pero solo en pendientes. C. No. D. Sí, porque la falta de adherencia puede provocar un derrape. Respuesta. C. Cod. 2566. ¿De qué depende la deriva del neumático de un camión? A. De la anchura del vehículo. B. De la velocidad de transferencia del cambio. C. De la carga electrostática. D. De la anchura de la llanta. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod.